Buenas noches, mi nombre es Dolly Verónica Jiménez y a continuación les voy a exponer mi postura sobre la actividad final del curso. En el ítem número 1, cuando hablamos de cómo el buen vivir puede ayudar a mitigar los impactos del desarrollo convencional, debemos partir desde el punto de vista que el concepto de desarrollo que tenemos debe ser erradicado, teniendo en cuenta y estudiando, analizando las consecuencias que ha generado el desarrollo convencional a lo largo del tiempo. Entonces, mirando esas consecuencias, debemos decir, este concepto hay que erradicarlo, es decir, hay que iniciar un nuevo concepto. Y como el desarrollo se basa en el buen vivir, debemos implementar un buen concepto del buen vivir, teniendo en cuenta que el buen vivir debe ir más allá del desarrollo. En este punto, y según lo visto en clase y lo investigado para responder esta pregunta, considero que debemos tener claro y debemos considerar 4 aspectos fundamentales para permitir que el buen vivir mitigue estos impactos que ha traído el desarrollo. Para el primer ítem de estos 4 preceptos importantes, traigo a colisión el documento del doctor Eduardo Budina y Alberto Acosta, publicado en el 2018, El buen vivir más allá del desarrollo, donde ellos entablan una postura de que el buen vivir no se trata de volver y retroceder a ideas del pasado, pero sí debemos tener en cuenta alineamientos del pasado. ¿Cómo así? Ejemplo, el primer punto. Debemos permitir que a través de las tradiciones culturales indígenas se nos puedan dar nuevas conceptualizaciones del buen vivir, y la práctica y el ejemplo claro está en la preservación que han tenido estas comunidades indígenas a lo largo de los años, porque priorizan el buen vivir más allá de la capitalización. El segundo ítem parte del punto de que si bien como personas tenemos derechos y podemos ejercer esos derechos, también debemos ejercer las responsabilidades de esos derechos, siempre y cuando estemos en armonía con la naturaleza, es decir, esas consecuencias estén armónicamente con la naturaleza para que podamos prevalecer y mitigar los impactos que ya están afectando a nuestra sociedad. El tercer punto, traigo a colisión el documento publicado por la Universidad Andina de Ecuador, Buen vivir como alternativa de desarrollo. Traigo a colisión este documento porque trae 2 aspectos fundamentales de la autora Natalie René, que lo publicó en el 2017, donde menciona 2 aspectos. Tenemos el buen vivir débil y el buen vivir fuerte. ¿Cómo así? El buen vivir débil es el que tenemos actualmente, donde vemos la naturaleza como un capital, como un medio de sacar ingresos, y ya no nos ponemos a pensar ni a mitigar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las consecuencias de su utilización, sino únicamente la capitalización. Ese es el vivir débil. Y el vivir fuerte, que es el que debemos aplicar, es el que debe ver a la naturaleza como un capital natural crítico y contemplar el crecimiento de esta naturaleza. Es decir, si vamos a crecer, la naturaleza debe crecer con nosotros para que haya una armonía y un equilibrio, y así el impacto pueda ser menos, podamos mitigar más los impactos. Y finalmente, el último precepto, creo que debemos de desechar la economía convencional, valorar la conservación económica, pero sobre todo innovar en nuevas ideas del buen vivir, para que podamos empezar a ver las soluciones y las consecuencias a favor que puede tener esta aplicación en nosotros. El desarrollo convencional, según Gudinas 2011, quedó atado al crecimiento económico y en consecuencia también quedaron subordinados los temas de bienestar humano, ya que se considera que la desigualdad y la pobreza se resolverían esencialmente por medios económicos. Además llevó a que se distinguieran por un lado los países desarrollados y por otro las naciones subdesarrolladas, entre ellas América Latina. Modelo este que me parece nos lleva a un punto discriminatorio con el solo hecho de categorizar a los países como desarrollados y subdesarrollados por su sola capacidad económica y poca influencia global. Además que limita el concepto de pobreza e igualdad solo en razón a su capacidad adquisitiva. De ahí que el modelo de buen vivir puede ayudar a disminuir los impactos generados por este tipo de desarrollo, generando una mayor expectativa en la vida de los pueblos, no solo desde el punto de vista individual y colectivo, sino del medio en que se desarrolla, pues se tiene en cuenta su participación, sus costumbres, así como sus necesidades.
lo que hace que el desarrollo, entendido entonces como crecimiento, no sea solamente económico, sino también espiritual y natural. Esto partiendo del concepto de la REA 2015, quien refiere que el buen vivir es un proceso hacia la mejora participativa de la calidad de vida, a partir no solamente de un mayor acceso a bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas, sino también mediante la consolidación de la cohesión social, los valores comunitarios y la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes para la construcción de su propio destino y la felicidad, sobre la base de la equidad con respeto y diversidad. Bueno, frente a la pregunta número uno, el concepto del buen vivir, según los autores Gudimas y Acosta del 2011, mencionan que es un concepto que aún está en construcción y que resulta de la recuperación de saberes y sensibilidades de pueblos indígenas que reaccionan ante ese desarrollismo convencional y que se aleja más de esas ideas occidentales. Y en ese sentido, lo que se plantea es la buena vida, eh, que es basada en la parte espiritual y en la parte ancestral. Básicamente es un concepto que va más allá eh, del consumismo, que va más allá de esos aportes del medio occidental. Según Taina, en su video menciona que es una alternativa de desarrollo, que claramente no es un proceso lineal, y lo que se busca es la descolonización del conocimiento y del pensamiento. Digamos, este concepto ha sido adoptado por algunos países como Bolivia y como Ecuador. Y traigo el caso de Ecuador para mencionar que el concepto del buen vivir fue adoptado dentro de su constitución política como un derecho, y en ese derecho están incluidos otros como el derecho a la alimentación, a la salud, a la energía, a un ambiente sano, entre otros. Adicionalmente, este derecho, digamos, o estos derechos no están jerarquizados, se manejan sobre un mismo plano y en ese sentido se valoran de la misma manera. Y entonces, ¿qué es el desarrollo convencional? Es lo que nosotros conocemos como lo equivalente al desarrollo económico, que siempre ha sido marcado por países industrializados que nos han denominado a otros países que no tenemos este mismo modelo económico como subdesarrollados. Este modelo, según el autor Tortosa del 2008, es un mal desarrollador en su lógica, ya que, digamos, su idea y su fin es la acumulación de capital, la maximización de los resultados y un bajo costo, ¿sí? Entonces, el concepto se ha mantenido por décadas. No obstante, en la década de los 60 tuvo algunas críticas en su componente social y ambiental, y por ello ya en la década de los 80 y en la década de los 90, con el modelo del neoliberalismo, empezó a tomar otro rumbo. Y a hoy lo que podemos mencionar es que se ha venido debilitando con la llegada del progresismo o lo que se conoce como la nueva izquierda, que realmente lo que buscan es el acercamiento con las comunidades y en especial con los sectores más populares. De hecho, su fin es establecer acciones de lucha para combatir la pobreza. Y en ese sentido se acerca un poco al concepto del buen vivir. Entonces, ¿cómo el buen vivir puede mitigar esos efectos del desarrollo convencional? Y en ese sentido la respuesta es, y traigo a colación lo que quedó contemplado y lo que está contemplado en la Constitución de Ecuador.
básicamente en el Plan Nacional para el Buen Vivir de Ecuador, según Semblades 2009, el cual contiene 12 estrategias importantes. Entre ellas voy a destacar algunas como el desarrollo, la macroeconomía sostenible, la democratización de la producción, la inclusión, el protagonismo social, la sostenibilidad, la conservación del patrimonio natural y el fomento del turismo comunitario. Y entonces todas estas estrategias pueden apoyar a mitigar estos impactos. ¿Qué es el desarrollo convencional? Se enfoca en la productividad con el imaginativo de la infinidad de los recursos naturales y de la mano de obra incansable. Sin embargo, no cuenta con que los recursos sí son finitos y los cuerpos se deterioran con el excesivo trabajo. Está orientado a satisfacer necesidades y al crecimiento económico. Sin embargo, podemos concluir que el desarrollo convencional falló en satisfacer las necesidades humanas, ya que la mayoría de la población alcanza solo a satisfacer algunas cuantas y el hambre, la pobreza y la miseria son el pan de cada día de millones de seres humanos en el planeta, sin importar el grado de desarrollo del país. Existen países del primer mundo con gente viviendo en la calle y con pueblos que por la sobreexplotación de sus recursos han sido abandonados. Hasta este punto de fracaso ha llegado el desarrollo convencional. De igual manera, el desarrollo de los países es medido por su nivel de riqueza. No obstante, dicha riqueza ha sido obtenida a costo de la dominación, la explotación, la aniquilación y la esclavización de personas, de recursos, de bajos estratos sociales y el exterminio de la biodiversidad de flora y fauna. De acuerdo a Bernstein, 1971, quien habla sobre las formas de modernización como procesos sociales que se encuentran subsumidos en el desarrollo económico, el cual, basado en la capital, la producción, el consumo, excluyendo la mano de obra y los limitados recursos necesarios para hacerlo, y que dicho desarrollo es una pauta a nivel universal, lo cual ha generado la aniquilación de los ecosistemas a nivel global. Examinemos ahora el concepto del buen vivir, el cual se basa en los principios generales del derecho del medio ambiente, como lo son la solidaridad, la cooperación y el principio intergeneracional. Según Jiménez y Delgado, proponen el buen vivir como una alternativa al desarrollo convencional y lo que busca es modificar patrones de consumo, comportamientos y actitudes frente al medio ambiente. Cabe resaltar que la comunicación horizontal en este tipo de proceso es clave, así como la vinculación intergeneracional. En este mismo sentido, Contreras 2014 define al buen vivir como inclusivo, solidario, anticapitalista, anticolonialista y propone una ecosofía ambiental para reinventarnos a nivel individual y colectivo. ¿Cómo entonces el buen vivir puede mitigar el desarrollo convencional? Las constituciones de Ecuador 2008 y las de Bolivia de 2009 incorporaron el buen vivir en sus mandatos constitucionales, confiriendo en el país ecuatoriano a la Pachamama ser sujeto de derechos a la protección de los mismos por medio de los derechos de la naturaleza de cuarta generación, basándose en una relación sana y mutua entre la humanidad y el medio ambiente. Según el Consejo Europeo de 20 de julio del año 2023, Ucrania es considerado el granero de Europa. Es uno de los mayores productores y exportadores mundiales de productos agroalimentarios. Es el quinto mayor exportador mundial de trigo y el cuarto de maíz. Junto con Rusia, otro exportador importante, Ucrania suministra alrededor del 30% de la oferta mundial de maíz y trigo y más de la mitad de la oferta mundial de aceite de girasol. África y Asia, los principales receptores de la producción agrícola de Ucrania, por lo que desempeña este país un papel esencial a la hora de garantizar la seguridad alimentaria en algunos de los países más pobres del mundo. Según la Cumbre Mundial de Alimentación FAO 1996, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas
tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos, nutritivos, para así poder satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Razón por la que la invasión de Rusia a Ucrania pone en riesgo la seguridad alimentaria, no solo de los países más pobres, sino de todo el mundo, en razón a que se limita el acceso a sus productos agroalimentarios, aumenta los precios, disminuye la capacidad de consumo, llevando a que no se satisfagan las necesidades alimentarias de los individuos, de que habla la Cumbre Mundial. Número 2. Según el autor Friedrich, 2014 se define como seguridad alimentaria la condición que existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos nutritivos que satisfacen las necesidades energéticas para tener una vida activa y sana. Se basa en 4 pilares. 1. La disponibilidad de los alimentos. 2. El acceso físico y económico de los alimentos. 3. La utilización apropiada de ellos y de manera sana. Y 4. La estabilidad de estos factores en el tiempo. En pocas palabras, la seguridad alimentaria es poder tener acceso seguro a alimentos nutritivos que permitan el crecimiento y el desarrollo de las personas. Y entonces, ¿qué es la guerra de Ucrania? Básicamente, la historia relata que Ucrania ha sido influenciado desde hace siglos por entidades políticas como Europa y Rusia. Sin embargo, desde 1991, la denominada Unión Soviética se disuelve en 15 repúblicas independientes, entre esas Ucrania. Y desde allí, este país viene acercándose más a Europa. Esta actitud claramente Rusia no la ve con buenos ojos y básicamente empieza a manifestar su inconformidad y lo ve como una amenaza. Y es por eso que desde el 2014 Rusia empieza a provocar manifestaciones con el apoyo de los prorrusos en Ucrania y poco a poco empieza a tener ataques a Kiev. Básicamente esto fue marcado en el 2022 cuando nos dimos cuenta que empezaron a hacer ataques importantes a dicha infraestructura. Todo esto para decir que el interés de Rusia con Ucrania básicamente radica en su ubicación estratégica para el transporte de gas y crudo, entre otros. Es así como los efectos de la guerra de Ucrania y Rusia empiezan a generar efectos importantes y nefastos para el país. Según Camel 2022, además de la crisis humanitaria por la invasión de Rusia a Ucrania que se ha generado a nivel mundial, también ha sufrido un aumento en la inflación, específicamente por los altos costos de los alimentos y de la energía. Y en este sentido es importante resaltar que el papel de Ucrania frente a estos efectos es que son los mayores productores de materias primas, asimismo como productos de alimentos, tales como el trigo, el maíz y la cebada. Según la Comisión Europea 2023, Ucrania representa el 10% del mercado mundial del trigo, el 15% del maíz y el 13% de cebada. También es un gran productor de aceite de girasol, básicamente representa el 50% del comercio mundial. Si un exportador de estos fracasa, básicamente trae efectos nefastos graves para la seguridad alimentaria mundial. Y termino con esto. Básicamente, según lo reportado por el periódico El País 2022, 7 de cada 10 hectáreas del país ucraniano son tierras del cultivo. De allí, digamos, su importancia por la producción de cereales. Y finalmente, según la OMS 2018, una dieta sana incluye, entre otros, cereales integrales
como el maíz y el trigo. Y aquí termino para mencionar la importancia de este tipo de productos para la seguridad Ha alimentaria. influido en la exportación de trigo, maíz y cebada de estos países y un gran parte del suministro mundial de fertilizante está atrapado en Rusia y Bielorrusia. Como resultado, los precios de los alimentos y los fertilizantes se han disparado y esto puede afectar a todos los agricultores de la tierra este año y en el futuro previsible, afectando directamente a la inflación actual que afecta a todos los países del mundo. Para el caso Colombia se encuentra en el 11.8% según fuente del DANE con fecha de julio 2023. La escasez de cereales está afectando profundamente la capacidad de algunos países vulnerables importadores de alimentos para satisfacer las necesidades de sus consumidores, especialmente en Medio Oriente, en el norte de África y Sahel. Los países africanos importan todo un suministro de trigo de Ucrania y Rusia. Países como Egipto, Líbano y Túnez tienen importantes importaciones de trigo específicamente. En esta misma línea de pensamiento, la escasez de cereales afecta la producción de concentrado para animales de granja y domésticos, lo que disminuye la oferta de la producción, causando el efecto del aumento del precio de dichos alimentos destinados para el sostenimiento pecuario y doméstico. Esta guerra también está afectando la capacidad de las agencias internacionales para proporcionar ayuda alimentaria a países que sufren hambrunas u otros conflictos armados. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, que compra el 50% de sus cereales a Ucrania, tiene que reducir las raciones proporcionadas debido al aumento de los costos, con el riesgo de excluir a millones de personas del actual programa de ayuda alimentaria. Es importante destacar que centrarse en el conflicto actual per se puede llevar a la comunidad global a dejar de lado desafíos que actualmente afecten los países con inseguridad alimentaria en el sur global, combinado con la pobreza, la escasez de recursos naturales y los impactos del cambio climático. Esto podría desencadenar desplazamientos humanos adicionales e inducir o amplificar conflictos geopolíticos e intraestatales. De igual manera, la guerra ha causado el desplazamiento de personas, incluidos agricultores, y el daño a cultivos, lo que imposibilita la producción del grano, elevando su precio como consecuencia de la intervención bélica entre Rusia y Ucrania. Así pues, el desplazamiento interno afecta directamente la seguridad alimentaria de estas personas, ya que las poblaciones desplazadas a menudo enfrentan desafíos para acceder a los alimentos, agua potable y otros servicios esenciales. Las organizaciones humanitarias y los esfuerzos de ayuda podrían verse afectados, comprometiendo su capacidad para responder a las necesidades de seguridad alimentaria, no solo dentro de Ucrania, sino también en otras regiones de crisis. Resulta que Ucrania es un importante país de tránsito de energía y cualquier interrupción en su suministro de energía, incluidos el gas y la electricidad, podría afectar el funcionamiento de infraestructuras críticas, incluidas las instalaciones de distribución y almacenamiento de alimento. Asimismo, generar afectaciones en la calidad de vida de las personas, toda vez que estos calurosos veranos o gélidos inviernos, la electricidad y el gas son vitales para la subsistencia del ser humano. De acuerdo a Berkowitz y Berkum, el alrededor del 40% del gas y el 25% del petróleo utilizados en la Unión Europea viene producido de Rusia. Conservando los precios altos en la energía, se necesita energía tanto en la producción primaria de cultivos como en los procesamientos en materias primas, por ejemplo, para calentar invernaderos, diésel y petróleo pesado para tractores y barcos de pesca y para tractores. En conclusión, la guerra Rusia-Ucrania ha impactado de manera directa sobre la seguridad alimentaria y la economía global, influyendo directamente sobre las tasas de inflación a nivel mundial. En efecto, la población que se ha visto mayormente afectada ha sido la pobre, toda vez que la producción y exportación de granos que son necesarios para realizar el pan, alimento básico predilecto entre la población de escasos recursos, se está viendo interrumpido por el conflicto bélico entre los dos países europeos. El alza en los fertilizantes afecta no solo a agricultores, asimismo afecta el valor de la canasta familiar, más la incapacidad de solución de este conflicto por parte de ambos gobiernos seguirá afectando los niveles de inflación, la canasta familiar y el hambre. En el segundo cuestionamiento, cuando hablamos de qué relación tiene la seguridad alimentaria y la guerra en Ucrania, debemos dar un breve contexto sobre la guerra en Ucrania y la seguridad alimentaria. La guerra en Ucrania básicamente comenzó porque Rusia acusó a Ucrania de ser un país ilegal, lo que generó ciertas tensiones políticas entre ellos en las fronteras y demás, hasta que finalmente en 2022 Rusia mandó tropas a Ucrania y comenzó la guerra entre ellos.
Ahora, la seguridad alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, define esta como aquella y se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros de calidad y que permitan satisfacer las necesidades en cantidad de una población en específico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad alimentaria? Literalmente la guerra en Ucrania ocasionó una crisis alimentaria a nivel mundial. ¿Por qué? Ucrania es uno de los principales países productores y exportadores de alimentos esenciales como el trigo, el maíz, el aceite, entre otros. Cuando inició la guerra se paralizó el comercio, se paralizaron las exportaciones, lo que conllevó a, primero, la escasez de alimentos y segundo, a un alza histórico que literalmente nunca se había visto a nivel mundial de los precios en esos productos esenciales que ellos abastecían. Incluso generó la muerte indirectamente de muchísimas personas pertenecientes a poblaciones vulnerables. De hecho, el Consejo de la Unión Europea resalta que Ucrania es un país que tiene productos esenciales y que de hecho el 90% de sus exportaciones se destinan a países con poblaciones vulnerables como África y Asia. Si fue entre 2016 y 2021, el 90% de sus exportaciones fue dirigida hacia estos países que tenían poblaciones vulnerables. Es decir, claramente buscando fortalecer la seguridad alimentaria de estos países, y en su momento lo realizó, pero cuando inició la guerra devastó estas comunidades y estas poblaciones vulnerables al punto de que las obligó y los llevó a admirar otros preceptos y otras formas de generar esa seguridad alimentaria en sus hogares. Es decir, empezaron a cazar criaturas y animales, por ejemplo en África, que no fue 100% viable para ellos porque algunos de estos animales contenían enfermedades como el ébola, entre otros, lo que hizo que literalmente más del 40% de la población falleciera por estos acontecimientos. Ahora bien, según esta fuente europea, la agresión militar en Rusia afectó tanto a la seguridad alimentaria mundial que provocó la escasez de alimentos, el incremento de los precios y redució la disponibilidad de alimentos en poblaciones vulnerables, e incluso ocasionó que familias que no estaban consideradas como vulnerables o en el sector de la pobreza se convirtieran en familias pobres porque no tenían para abastecerse económicamente de los lineamientos. Así fue que la guerra en Ucrania afectó la seguridad alimentaria porque implementó la crisis alimentaria a nivel mundial. Frente a la pregunta número 3 en relación con el documental Cispares y el artículo, básicamente la relación que existe entre ambos es la actividad de pesca ilegal desde dos perspectivas. La primera está relacionada con la realización de estas prácticas en territorios asiáticos y países del Reino Unido sin ningún tipo de control por parte del gobierno. Y la otra, la actividad de pesca ilegal en áreas declaradas como protegidas en países latinoamericanos. Sin embargo, pues hay otros aspectos en común que narran estas investigaciones y básicamente tiene que ver con los efectos ambientales, sociales y económicos que generan. Asimismo, se resalta la importancia de este tipo de ecosistemas no solamente para las poblaciones marinas, sino para la estabilidad del planeta. Es una actividad que es totalmente extractiva y su mayor producción se desarrolla en el mar. Según el autor Carrere 2020, la pesca ilegal es la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo después del tráfico de drogas y de armas. En ese sentido, por parte de Greenpeace, según el autor Soto 2021, solo el 1% de los océanos está protegido, mientras que el 93% de las poblaciones sufren de sobrepesca según el Programa de Naciones Unidas. Y en ese sentido, no solamente son importantes reconocer los impactos ambientales que se generan producto de esta actividad, sino también los efectos sociales. Y estamos hablando sobre la afectación en las comunidades costeras que viven de esta actividad y que con el tiempo han venido desplazándolas. Detrás de estos efectos también se cometen otra serie de delitos que cabe mencionar como homicidios, explotación
sexual, explotación laboral y hasta esclavitud. Sin embargo, también hay que reconocer todos los beneficios que trae el hecho de proteger este tipo de ecosistemas. Y menciono lo que cita el autor José 2018. Prácticamente todo el agua del planeta, alrededor del 97%, se encuentra en los océanos y de allí su importancia en la función del ciclo hidrológico que se desarrolla. Adicionalmente, los océanos tienen una gran capacidad para almacenar energía. También es la gran responsable de hacer esa distribución en todas sus regiones. Importante también mencionar que los océanos contienen sus nutrientes inorgánicos que son necesarios para la producción primaria, es decir, para la fotosíntesis. Según Greenpeace, Soto 2021, cada hectárea en el océano es capaz de almacenar carbono hasta 50 veces más rápido que la superficie de la selva tropical, y de allí radica la importancia de su conservación. Es una actividad, la pesca ilegal, que frente al monitoreo de autoridades pesqueras y gobierno es difícil de rastrearla por la misma tecnología avanzada que ello requiere. Ni la misma pesca industrial, que en teoría es legal, no está mapeada por las instituciones o gobiernos, o por lo menos no tiene los controles mínimos ambientales para que sean sostenibles. Dada esta importancia, como parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible adoptada en el 2015 por parte de la ONU, entre sus ODS se encuentra el número 14, que tiene que ver con la conservación de los mares y de los océanos, y adicionalmente de la reglamentación de la explotación pesquera. De allí un gran avance hacia ese rumbo y hacia ese cambio que debemos dar. Y finalmente, para terminar, dentro de los controles que establece la FAO 2018, voy a citar dos. Uno tiene que ver con la cooperación local o nacional entre diferentes agencias, no solamente la administración pesquera, sino también autoridades portuarias, autoridades marinas, policía, aduanas, inmigración, que puedan coordinar acciones que identifiquen este tipo de actividades ilícitas. Y dos, importante, según la FAO, que haya un intercambio de información entre los países, organizaciones locales y organizaciones internacionales para que tengan mapeadas y rastreadas este tipo de actividades. El artículo pesca ilegal, la gran amenaza a los santuarios marinos en Latinoamérica, realizado por Cuestión Pública, evidencia la corrupción, la falta de presupuesto, de supervisión, de actualización de legislación respecto al desarrollo de tecnologías de los barcos de pesca ilegal, transgresores de los parques naturales, de áreas protegidas marinas, así como la inadmisión de las pruebas en procesos sancionatorios ambientales, civiles y penales. También resalta la problemática de la pesca ilegal, la dificultad de obtención de elementos probatorios que involucren a barcos pesqueros legales o ilegales en la responsabilidad ambiental, o entre otras problemáticas que se encuentran exterminando el medio marino y su biodiversidad. Dicha investigación se centró en las áreas protegidas marinas de Chile, México, Ecuador y Colombia, entre las cuales se encuentra Desventuradas, Parque Marino Nazca, Parque Nacional Rivillagigedo, la Reserva Marina de Galápagos y el Santuario de Fauna y Flora Yurupari Malpelo. Primeramente hablaremos sobre la responsabilidad ambiental, la cual para configurarse exige unos elementos: el actor infractor, el bien jurídicamente tutelado, para este caso el ambiente, que compromete al Estado, la comunidad nacional y la comunidad internacional, la conducta contaminante o degradante del medio ambiente, y el nexo causal. Recalca la investigación realizada por Cuestión Pública que debido a los delitos ambientales se realizan debajo del mar, es muy difícil identificar el daño, y por falta de recursos y de supervisión en las áreas protegidas marinas, la recolección de pruebas en la tarea de configurar el nexo causal en la responsabilidad ambiental es bastante complicado. Inclusive, así se le realice la recolección y admisión de pruebas en los procesos sancionatorios, las sanciones son lapsas, lo que hace que se presente la reincidencia en este tipo de conductas transgresoras al medio ambiente y su normatividad. Efectivamente, la corrupción
afecta de manera directa la responsabilidad ambiental en el desarrollo de la actividad comercial de pesca legal o ilegal y la interacción con agentes de autoridades estatales encargadas en la protección y conservación de las áreas marinas protegidas, así como lo expone Montes 2018, la corrupción de los funcionarios públicos en las autoridades ambientales perjudica el desarrollo en materia ambiental en el territorio gracias a actividades como la venta de permisos de las licencias ambientales, pago de sobornos para la agilización de trámites dentro de las autoridades ambientales o simplemente hacérselos de la vista gorda en el cometido de delitos ambientales, constituyendo una amenaza al derecho a gozar de un ambiente sano y a la protección del medio ambiente. Hablemos ahora sobre el documental de la plataforma Netflix Seaspiracy, una pieza digital única que revela el crudo mundo de la pesca industrial a gran escala y la devastación y aniquilación de la biodiversidad marina y sus ecosistemas en una sangrienta búsqueda por las ganancias millonarias generadas por la sobreexplotación de pesqueras legales e ilegales en cooperación con una red de corrupción en donde participan agentes del Estado, comerciantes y pescadores, causando daños irreversibles en el medio marino y sus recursos. El film evidencia claramente la omisión de la responsabilidad ambiental por parte de las corporaciones dedicadas a la pesca legal e ilegal, aunado a la responsabilidad estatal por el daño ambiental, resultante de la acción u omisión por agentes del Estado. El artículo 90 de la Carta Política Colombiana enmarca dicha responsabilidad con rango constitucional, puesto que le otorga al medio ambiente la categoría de patrimonio natural común, el cual debe ser bien manejado y preservado como obligación exigible al Estado y a particulares. Para hablar de configuración de responsabilidad estatal por daño al medio ambiente, se deben cumplir 3 requisitos. Hablemos del primero, que es el daño ambiental. La Corte Suprema de Justicia lo ha catalogado como todo detrimento causado al medio ambiente, bien público resultante de la conjunción de sus distintos elementos, susceptible de protección autónoma, mesura o proyección patrimonial, y el derecho colectivo perteneciente a toda comunidad, conglomerado o sociedad. Las características del daño, en los términos de García 2004, son irreversible, acumulable, difuso, tanto por la forma de exteriorizarse como por la forma en que se determina la relación causa y efecto. Colectivo, pues puede presentar una pluralidad de autores, de víctimas o de ambos, consecuencia de los procesos tecnológicos y carece de espacialidad determinada. Asimismo, se presenta en 2 ámbitos al afectar los derechos subjetivos de individuos determinados. De acuerdo a GIL 2020, el segundo componente es en la responsabilidad estatal por daño al medio ambiente. Se debe configurar la antijuricidad, que constituye uno de los presupuestos propios de la responsabilidad de la administración por daños ambientales, ya que solo es necesario para que se declare la responsabilidad la ocurrencia del daño que sea imputable al Estado. Lo destacable del daño causado es que tenga la connotación de antijurídico para que el Estado entre a responder. Y el tercer componente, según Mojica 2016, es la imputación, la cual es una condición sine qua non para que se declare la responsabilidad. Por tal razón, se hace necesario que el daño sufrido por el sujeto se atribuya efectivamente al Estado. Finalmente, en el tercer ítem, sobre la responsabilidad ambiental y su relación con el documental y el documento estudiado, debemos partir del punto de vista de la responsabilidad ambiental y la pesca en el medio ambiente. La responsabilidad ambiental literalmente recae sobre todos los individuos, empresas y asociaciones que utilicen los recursos naturales para su subsistencia. Es más que todo un llamado de conciencia a la protección y preservación de estos recursos naturales que utilizamos para subsistir. Y la pesca como tal es el principal desequilibrante del ecosistema marino por la cantidad de contaminación que se genera en esta actividad. Ahora bien, la pesca genera, incluso a pesar de ser la pesca ilegal, no solo genera contaminantes, también genera mucho dinero a las empresas que realizan estas actividades, a las asociaciones, entre otras. ¿Por qué? Porque es la principal actividad lucrativa más grande del mundo, pero también es la actividad más contaminante a nivel de ecosistemas marinos. ¿En qué sentido? Si bien hay leyes que protegen las áreas marinas costeras protegidas, que protegen la contaminación ambiental, entre otras, no hay sistemas, los estados no ejercen su responsabilidad como estados y no tienen sistemas, ni planes de acciones, ni estrategias específicas que permitan mitigar los impactos ambientales, que permitan tener un seguimiento constante de las actuaciones que realizan las embarcaciones de pesca. No hay una, digamos,
algo en específico que permita proteger las áreas marinas costeras, ni proteger los recursos que prevalecen en ellas, entre otros. O sea, literalmente solo pensamos como en la capitalización de la pesca y no pensamos en todo el daño al ecosistema marítimo que estamos generando, que a fin de cuentas es un daño para nosotros también, porque el ecosistema marino contribuye al buen funcionamiento del planeta. Ahora bien, el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador publicó un estudio en el 2004 sobre los impactos provocados al medio ambiente a través de la pesca, donde ellas mencionan que la pesca no controla de manera directa la contaminación por la gran cantidad carburante que se derrama de líquido, sino, sin contar las especies además que no sobreviven a la pesca. Que a pesar de ello no hay una actuación ni una responsabilidad efectiva por parte de los estados ni de las personas que generan esta contaminación para cambiar y generar menos daño al ecosistema. En este punto traigo a colación mucho los temas vistos inicialmente al curso al curso de la clase sobre responsabilidad ambiental, que deberíamos hacer un llamado a la conciencia ciudadana y empezar a mirar los cambios a futuro que genera esta contaminación ambiental. Para mi concepto y según lo leído del documento y lo visto en el video, creo que la relación directa es que ninguno se hace responsable, ni el Estado se hace responsable de su deber de monitorear, de proteger, de sancionar y de tener una verificación constante, ni las personas se hacen cargo de todos los daños ambientales que generan al ecosistema. Es más fácil salir por la tangente, es más fácil huir, es más fácil generar incluso muertes y demás innecesarias solamente para obtener un beneficio lucrativo individualmente y no colectivo. Estos dos documentos nos traen a colación aspectos importantes. El artículo nos muestra cómo la pesca ilegal acecha a santuarios marinos de Chile, Colombia, Ecuador y México. Pesca considerada ilegal porque se hace sin el permiso de estos estados e incumpliendo sus leyes y reglamentos. Pero lo importante aquí es que este tipo de pesca está siendo liderada por buques cuyas representaciones son de nacionalidades extranjeras, especialmente de China. Esto en razón a que para abastecerse y así poder satisfacer las necesidades a nivel mundial, sin importar los efectos devastadores para la biodiversidad de los océanos, sino también para la economía de las comunidades latinoamericanas que subsisten de dichos recursos. Por el contrario, el documental trata de la pesca insostenible, que es diferente a la ilegal, pues lo que se juzga es el método de cómo se desarrolla la actividad pesquera para cumplir con la demanda de este tipo de recursos. Veamos que la sobrepesca, la captura accesoria, la pesca de arrastre y la forma de la comercialización se vuelven muy destructivos para la biodiversidad de los océanos, máxime cuando no hay una definición clara para la pesca sostenible, como se menciona en el documental. Pero lo que lo relaciona es que estas dos acciones están generadas por la gran demanda de estos recursos en el mercado internacional, lo que lleva a que grandes empresas practiquen esta actividad en razón a los altos beneficios económicos que obtienen, sin importar cómo lo hagan, eso sí. De ahí la responsabilidad ambiental, empezando por los estados, quienes deben regular y proteger las áreas marinas, crear leyes y conciencia empresarial y que ésta sea recíproca con el ambiente y sus consumidores. Y como se dijo en el documental, el cambio empieza por uno, pero ese uno no puede hacer nada, pero todos pueden hacer algo. Evita el consumo de animales marinos, eso es lo ético. Hagamos un juicio de valor frente a esto y digamos cuál
es nuestra posición.